세상 나그네 길 나의 맘이 고날 때 사랑스러운 주의 손길 내 맘을 항상 도드리네. 나의 기쁨 나의 생명 주 손길 날 구원했네. Cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. And now I know He touched me and made me whole. 오 주님 나의 주님 내 맘에 기쁨 주셨네. 나의 기쁨 나의 생명 주 손길 날 구원했네. 주 손길 날 구원했네. 참 감사합니다. 이제 성가대 하나님 찬양하는 시간을 갖겠습니다.
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo capítulo 8. San Mateo 8, 5. Vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán en Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma casa. Hemos leído hasta aquí. Cuando leemos la Biblia, hay muchas cosas increíbles dentro de la Biblia, pero en medio de ello, ¿cuál es la realidad en la que estamos muy agradecidos? Hace 2000 años, habiendo nacido en Belén de Judea, Jesucristo, que estuvo durante 33 años en esta tierra, siendo crucificado, había resucitado en 3 días y subió al cielo. Hasta ahora nosotros, en esta tierra, sujetos en las manos de Jesucristo, claro, no lo podemos mirar cara a cara, pero con nuestro corazón, junto con el Señor Jesucristo, podemos hablar. Y con nuestro corazón, al Señor Jesucristo podemos contar nuestro corazón, el haber estado triste, atormentado, en dificultad, puedo contarle. Y al Señor Jesucristo, aquella promesa que me dio cuando yo confío en ello, hace 2000 años o ahora, de la misma manera estando vivo, está trabajando, y esa realidad es maravilloso. No podemos expresarlo solo por la palabra. Jesucristo nació en Belén de Judea. En San Mateo dice: nacerá un hijo, su nombre lo llamarás Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesucristo había nacido, cuando Herodes le quería matar, él se escapa a Egipto. Cuando se escapa en Galilea, Nazaret de Galilea, pasa su infancia, y mientras que vive así, cuando tuvo ya como 30 años, alrededor del mar de Galilea ha recorrido, y en la sinagoga de Capernaum ha predicado mucha palabra. Y las veces que Jesucristo podía, venía hasta Jerusalén a predicar la palabra. Y tantas personas que venían delante del ciego, leproso, él iba curando. Yo, en este mundo, el Señor Jesucristo no lo podemos tocar con nuestras manos, pero nuestro corazón, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y hablamos acerca de nuestro corazón, y dentro de nuestro corazón, cuando tenemos la fe de creer en ese Señor Jesucristo, y cuando platicamos con el Señor Jesucristo, cuando hablamos al Señor Jesucristo cumpliendo de tal manera, yo he visto cómo trabaja. Yo a menudo he comentado acerca de ello.
en Daegu cuando vivíamos. Éramos muy pobres, teníamos dificultad. 자주 연탄이 떨어지고 Acababa el carbón y terminaba el alimento. 지금도 Hasta ahora, 내 내거리에 cuando en la región Kemyon, nosotros en el segundo piso allí teníamos culto. 주일날 저녁이 되면 En la hora del culto a la noche, cuando todos salían, 집에 가지 않고 yo no iba a la casa. 남아 있었어요. Yo estaba solo sentado en el salón de culto 밤이 이제 y la noche 11시가 되고 era como las 11, 12 por ahí. Yo me encerraba, me llaveaba y apagando la luz en una noche oscura pensaba esto y aquello. Mi esposa 에 와서 se había casado conmigo y ella viviendo conmigo. 못 해주고 No le podía dar la felicidad. Siempre hacía para que ella tenga hambre, frío. Yo me sentía apenado y yo también tenía hambre y delante de Dios 양식을 달라고 yo pedía alimento 연탄을 달라고 y pedía carbón. Había orado. 너무너무 신기한 것은 Pero qué increíble. 제게 필요한 건 돈이고 Lo que yo necesitaba era dinero, arroz, carbón. 이제 필요하니까 Pero ya que yo necesitaba delante de Dios, me arrodillaba para orar. 기도를 어느 정도 하나 Y oraba hasta un cierto punto y cuando yo me adentraba en la oración un poquito 예배당에 dentro del salón de culto, 알고 yo poniendo una alfombra, no es que estaba arrollado allí orando, sino que en el trono de Dios sentía como que estaba platicando con Dios. 하나님 앞에 Delante de Dios, en el trono de Dios, cuando yo iba platicando, no me preocupaba por el carbón, no me preocupaba por el arroz. 그러니까 제가 Entonces yo al comienzo, arroz, carbón, dinero, por ello yo iba orando. Yo, ¿cómo había orado? Señor, 태평양에 많은 en el sur del Pacífico hay muchas islas. 그섬 사람들은 Las personas de aquella isla, 옷을 입고 삽니다. ¿con qué ropa ellos viven? Ellos, ¿qué comen, Señor? 어떻게 Ellos, ¿cómo viven, Señor? 한 남태평양 Señor, ellos que están en el sur del Pacífico, ¿quién podría anunciarle este evangelio tan precioso al Señor Jesús? Nosotros en ese lugar queremos enviar a misioneros. Señor, permita aquello. Señor, permita que podamos nosotros publicar libros. Señor, permita que nosotros podamos transmitir. Y yo fuertemente me ponía a orar. 기도를 이제 다 마치고 Yo cuando terminé de orar abrí los ojos y cuando venía la realidad, voló el libro, la misión del sur del Pacífico, voló el canal y yo me cautivaba en mi hambre. Experimenté una vez, 2 veces, 3 veces, 이상한 건 나는 pero algo muy raro. Jamás yo me imaginaba enviar a misioneros, empezar un canal, publicar libros. Lo único que yo necesitaba era arroz. 한이도 아닌데 Y realmente no era ni mucho. Con algunos pedazos de carbón bastaba, con algunos centavos ya bastaba. 하나님 앞에 Pero delante de Dios, yo cuando iba orando, 대구 예배당 yo el salón de culto de Daegu, estaba sentado en el piso, pero no estaba allí, sino que estaba delante de Dios, hablando en el trono de Dios, y cuando hablaba con Él, no me preocupaba por el arroz. Y realmente no me preocupaba por el dinero, no tenía frío. 그저 한 번, 두 번, 세 Y 번 yo 1 vez, 2 veces, 3 veces, llorando lo que sentía. 내가 그렇게 기도하려고 생각도 안 했어. Yo ni me imaginé orar así, pero ¿por qué voy orando en esta dirección? 기도를 인도하고 계시. Dios está guiando mi oración. 그러면 Entonces, Dios 이루시겠고. va a cumplir esta obra. 그러니까 내가 Entonces yo 식도 없고 no tenía alimento, carbón, yo era pobre, 다음부터 이제 방 pero luego yo iba planeando cómo construir el canal, 태평양 전세 el corazón. 보낸 일을 하는 거야. Estaba ya enviando a misioneros en el sur del Pacífico. Estaba realizando la obra del Evangelio. 이건 다
esto, sin lugar a duda, 내가 이렇게 하려고 한지 알아. yo no traté de hacerlo así. Esto era algo indudable, lo que yo deseo. 충분하고 Realmente, con un grano de arroz, con un pedazo de carbón es suficiente, con algunos centavos es suficiente. 나로 하여금 남태평양을 Pero a mí me dice que para África, para el sur del Pacífico, si me permite orar para aquel lugar, Dios está guiando mi oración, entonces esto no puede menos que cumplirse. Luego, ¿qué es lo que estaba en mi corazón? 형제들 뭐라고 하든지 간에 우리는 Los hermanos, digan lo que digan, vamos a realizar la transmisión, vamos a publicar libros 그리고 우리는 y nosotros, 선교사 a nivel del mundo entero, vamos a enviar a misioneros. 근데 내가 이게 Pero esto 박옥수 목사의 뜻이 아니고 하나님 no era la voluntad del pastor Oxupar. Acerca de la realidad de que esto era la voluntad de Dios, yo en gran manera sentía agradecimiento. 성경을 읽어보면은 Cuando voy leyendo la Biblia, 다윗은 David, 모든 사람보다 특별해. más que otras personas, él era muy especial. 제가 이제 다윗의 Yo, 시대를 cuando la vida de David, en Primera Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda Reyes, Segunda Reyes no. Y cuando voy leyendo yo, 다윗의 마음이 어떤 en el corazón de David, ¿qué es lo que se encontraba? Exactamente yo puedo verlo. 이스라엘 백성이 El pueblo de Israel saliendo de Egipto había venido a Canaán y en 40 años ellos llegaron a la tierra de Canaán. Y llegando a la tierra de Canaán, Salomón cuando construyó el templo de Jerusalén, después de 480 años construyó el templo de Jerusalén hasta llegar a Canaán, 지난 걸 빼도 sacando los 40 años, después venir 40년이 지난 440 años después que llegó a Canaán, había construido el templo de Jerusalén. 가나안대로 들어갈 때에 Cuando entró en Canaán, 점령할 때 cuando había dominado Jericó, Salmón había ido como espía. 다윗 자손 예수 그리스도의 세계라. El mundo de Abraham y Jesucristo. Abraham tuvo a Isaac, Jacob, a Judá, Fares, y Fares tuvo, y luego Aminadab, y Naasón, Salmón. Salmón, 그리고 점령할 때 정탐으로 왔다. cuando dominó a Jericó, fue como espía. 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 De Rahab, Salmón tuvo a Boz, y Boz tuvo de Ruth a Obed, y Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo al rey David. Así dice. 그러면 살몬 시대 살몬은 Entonces, en el periodo de Salmón, mediante la ramera Rahab tuvo a Boz, es la segunda generación. Salmón, la segunda generación, y de Boz había tenido a Isaí. Viene a ser la cuarta generación. De la cuarta generación nació David, y habiendo nacido David, hasta que sea rey, 30 años por ahí, y hasta que envejeció y murió, Salomón fue rey y había construido el templo. Viene a ser la quinta generación. Durante ese periodo, 440 años mientras que iba pasando, 하나님 가나안 땅에서 제일 먼저 하고 싶은 것이 예루살렘. lo que quería hacer en la tierra de Canaán era construir el templo de Jerusalén. 누구도 Sea quien fuera, 데 관심을 가진 사람. nadie tenía interés para la construcción del templo de Jerusalén. Solamente David, una persona. 많은 선지자가 있고 Había muchos profetas, muchos 그다음에 그 하나님 섬기는 뭐 사람들이 많이 sacerdotes, mucha gente que servía a Dios. Había mucho. Pero 다윗 한 사람 David, el pastor, dentro del corazón de él, el construir el templo de Jerusalén, esto era el gozo de Dios y él tenía eso en su corazón. David 다른 생각을 tenía un pensamiento distinto a todas las otras personas. Cuando Saúl quiso matar a David, David, escapándose luego, se convierte en rey de Judá. Después de ser rey de Judá, 보아산 죽임을 ahora, cuando Saúl muere en el monte Gilboa, David, ¿qué ocurre? 왕이 되고 Después de ser rey de Judá, ahora el hijo de Saúl, Isboset, es rey, y Amner muere, Isboset muere, y luego todo pueblo de Israel, todos los ancianos
Ahora hacen un pacto con David, lo establecen como rey. Era rey de Judá y ahora se convierte en rey de toda Israel. 왕이 되고 난 뒤에 Después de que él es rey, lo primero que él hace, ¿qué es? 예루살렘에 사는 여부스 족속을 치는데 Él va atacando a los jebuseos de Jerusalén. Y en ese lugar donde ataca a los jebuseos, 가장마당 allí en la era, 지금 예루살렘 이제 해교 옛날 ahora por ejemplo, 성전이 떴던데 en ese lugar donde están los musulmanes, y para recuperar ese lugar, empieza a atacar a los jebuseos y a todos los oponentes lo ataca. Y cuando vemos en 2 Samuel 7, ¿qué dice David? 여호와께 그 모든 David 봐서 왕으로 꾸려 había eliminado a todos sus oponentes. Y David, ¿qué dice? 백향목 Yo estoy en el templo de cedro, pero Jehová se encuentra en medio de la tienda. Tenía ganas de construir el templo de Jerusalén. En Israel había miles de personas y miles de personas en medio de ellos, conociendo el corazón de Dios. Quería construir el templo de Jerusalén y David era el único que tenía el corazón inclinado a ello. Todas las personas, conforme a su pensamiento, estaban sirviendo a Dios. Yo, cuando vivía en Daegu, cada noche cuando oraba a Dios, Dios, ¿qué era lo que me había mostrado a mí en África, en el sur del Pacífico, en aquellas islas, en todo el país? El predicar esta obra del Evangelio continuamente iba guiando mi corazón. IYF를 하고 Realizamos el IYF, realizamos el coro Gracias, 군뉴스콜을 하고 그다음에 realizamos el Good News Core, realizamos la charla de los valores y lo que empezamos es el CLF, 모든 것의 목적은 이 복음을 el Fórum de los Líderes Cristianos. Todo esto lo hemos hecho para la obra de anunciar el Evangelio. La realidad de que Dios se goza en ello, claramente lo hemos entendido. Y en primavera de este año, para preparar la Pascua, leyendo yo el capítulo de 24, San Lucas, ¿qué dice en el 47? 이름을 인하여 Por ese nombre, 그 이름을 인하여 ¿verdad que dice allí? 마음을 얻게 하는 회개가 El 예루살렘으로부터 arrepentimiento para el perdón del pecado se va anunciando, dice, 이 땅에 참많은 사람 en esta tierra muchos piden perdón del pecado, 정확하게 죄 pero exactamente el arrepentimiento para perdón del pecado, en ninguna iglesia existe aquello. 다니면서도 여전히 죄인이고 Ellos van a la iglesia y siguen siendo pecadores y no pueden despojarse de su pecado. En un anciano de la iglesia, cuando había muerto, dice que murió maldiciendo a Dios, insultando a Dios toda su vida entera, con todo su corazón. Había entregado toda la riqueza para la iglesia, pero delante de la muerte su pecado quedó y no había resuelto su pecado, iba al infierno y al final murió insultando a Dios. Y yo había oído aquello. A pesar de que él era anciano, hoy en día la iglesia de Corea, sea donde fuese, el arrepentimiento que permite el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios desde aquel momento, el erigir canal, publicar libro, el hacer el IYF, todo el propósito por ello, en el nombre del Señor Jesucristo, para obtener el perdón del pecado. Para ello se había realizado, llevando a cabo el trabajo en que me asombraba. Dios, delante mío, va abriendo aquel camino y exactamente yo pude saber eso. Con solo pensar me asombro. Ahora yo, en esta ocasión, en el reino de Suazilandia, yo había ido. Y yo en el Congreso tenía preparado dar una charla de 1 hora. Y el presidente, el rey, me había dado el palacio y yo estaba en ese lugar alojado.
disculpe que le diga esto, pero yo soy un don nadie. Pero en nombre del Señor Jesucristo recibo un trato, pero el mejor. No soy capaz de estar en ese palacio y yo estoy allí. Y me llamó el hermano que los congresistas cuando se reúnan, que me iba a volver a llamar. Ya era el momento designado, pero no me llamaba. Yo en carro fui al Congreso y el hermano como que se asustó y que son 50 los congresistas del Reino de Suazilandia. Son 50, pero que algunos no habían venido. Y yo fui a la sala del Congreso y él cuando me vio se asustó. Y como que se puso un poquito ansioso. Pastor, disculpe. No se han reunido los congresistas. Yo le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Yo, no es fácil que en Corea me encuentre con los congresistas. Nunca pude hablar con el presidente del Congreso. Es muy difícil. Con encontrarme con usted, esto es suficiente. Yo pienso que esto es un honor. Vamos, le dije a él. Y el presidente del Congreso, cuando oyó aquello, como que se tranquilizó muchísimo en el Reino de Suazilandia. Dice que, por más que le digan que venga, dice que nadie viene. En ese lugar se reunieron menos de 20 congresistas. Y el presidente del Congreso, se sentía tan apenado ante mí. Pero yo le dije, pero señor presidente, ¿qué está diciendo usted? Yo jamás en Corea me encontré con el presidente del Congreso. Con que me encuentre una vez con usted, con usted ya es suficiente, yo hablaré. Y él estuvo tan contento. Y estaban 20 y tantos, estaban los empleados. Y se llenó el lugar del Congreso, más de 50 personas se encontraban allí. Ellos durante una hora, yo pude hablar acerca del Señor Jesucristo, pude hablar acerca de la charla de los valores y en gran manera estaban felices. El congresista, el presidente del Congreso estaba tan contento. Vamos a la sala oficial. En ese lugar solamente realizan las reuniones, no se entra allí, se entra en otro salón de reunión y estaba allí el asiento del presidente del Congreso. Yo le pregunté si podía sentarme en ese lugar, él estaba contento y se sentaron los presidentes y los vicepresidentes del Congreso al lado mío y yo me senté en el lugar del presidente del Congreso. Para el Congreso de Reino de Suazilandia yo había orado, para los congresistas había orado. Y el presidente del Congreso estaba muy, muy feliz. Y a ellos, esa hora de anunciar el Evangelio, yo teniéndolo, y las personas que habían participado, habían recibido la salvación, estaban muy felices. Y luego, habíamos ya llegado todos, y habían llegado todos los congresistas, y habían dicho, la reunión con el pastor Ospar fue tan bueno, vamos a reunirnos todos y cuando se reúna todo, que otra vez vamos a volver a hacerlo. Cosas que no imaginamos, Dios va realizando y estamos muy agradecidos. En esta ocasión nosotros, realizando la gran campaña, en Kenia está el pastor Kitonga. Yo me peleé al comienzo con el pastor Kitonga. Yo me había peleado, pero el pastor Kitonga, yo no tenía una buena relación. El pastor Kitonga en aquel entonces era consultor del presidente. Yo, en el año 1994-95, el misionero Kim Jong-dok, Yoon Jong-soo, fuimos a Kenia y nos peleamos nosotros. Pero luego, cuando veía lo que hacíamos, era increíble. Todos los pastores que estaban bajo Kitonga, varios vinieron junto a nosotros a recibir la salvación. Y ellos estuvieron en nuestro seminario teológico. Y en la graduación vino la esposa del pastor Kitonga y en una ocasión vino el pastor Kitonga también.
El pastor Kitonga se sentía muy apenado delante mío. Yo le dije, no, pastor, yo vine para trabajar por Kenia. Soy coreano. Yo necesito su ayuda. Usted, por favor, debe ayudarme. Yo quiero trabajar por Kenia. Él había abierto por entero su corazón. Desde aquel momento, cuando realizamos los eventos en Kenia, Pastor Kitonga dice, debemos estar nosotros tras el Pastor Oxupar y en todos los eventos. Él dice, debemos aprender el Pastor Oxupar. Y muchísimos pastores cristianos de Kenia, los pastores Bishop, vienen 1800 y él nos ha enviado. Y Dios continuamente va abriendo este camino y es increíble. Hermanos, yo en esta ocasión voy a Burkina Faso. El presidente, me había dicho que es muy serio la problemática de la juventud, que tiene un dolor de cabeza. Y me envió la carta, me dijo que, pastor, por favor, Pastor Oxupar, venga y ayúdenos. Y vino la carta oficial del presidente. Y yo hoy me voy. El propósito por el cual yo voy es todo igual. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y predicar el Evangelio no es tan fácil. A veces me encuentro y es musulmán. ¿Cómo predico el Evangelio? Y cuando empiezo a hablar acerca del Evangelio, hay un momento ahora designado y a veces no puedo ni predicar todo el Evangelio. Pero continuamente la sangre del Señor Jesucristo, el Evangelio, siendo derramado, va mojando la tierra, va mojando la cruz. No es que cayendo en tierra se seca, sino conforme a la palabra de Hebreos, la sangre de Jesucristo fue esparcido en el templo del cielo y ha redimido nuestro pecado eternamente, nos ha dejado limpio. Vayan a creer o no, nos ha dejado santo y es esto preciso y la Biblia dice aquello. Ahora, dentro de la Biblia, la sangre del Señor Jesucristo claramente dice que ha lavado nuestro pecado y que nos ha dejado justos. Y como pastor que soy, el que viene a oír mi sermón, el corazón de todas las personas, yo guiándolo hacia la Biblia, el corazón de ellos será, la sangre del Señor Jesucristo ha lavado mi pecado. Y, esta obra es lo que yo voy realizando. Toda obra es con este propósito. Realice la IYF, el coro Gracias. Pero, hermanos, esta obra es la obra en la que Dios se goza. Cuando yo realizo esto, Dios ayudándome abre los caminos y en gran manera. Yo estoy muy agradecido. Por lo cual Dios mediante esta obra, cada una de las personas realmente en ese corazón, mediante su sangre ha perdonado el pecado y estando en medio del dolor, diciendo que soy pecador, leyendo la palabra que yo voy leyendo. Mi pecado fue perdonado, dice así en la Biblia, ha sido emblanquecido como nieve, dice que no se acuerda y teniendo aquel corazón, el corazón de ellos se hace uno con Dios. Hoy en día, tan doloroso en nuestro corazón, la palabra de Dios que está dentro de la Biblia. Yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré del pecado de ellos. La Biblia dice así. Y yo perdonando la transgresión, el pecado de ellos, yo no me acordaré del pecado de ellos. Claramente dice en la Biblia. Pero muchísimos cristianos de Corea, ellos dicen creer en Jesucristo y que son cristianos, pero en su corazón su pecado todavía no había sido perdonado. Y guiando el corazón de ellos en esta palabra que perdona el pecado, aparte de traer el corazón de ellos hacia la palabra, yo absolutamente nada hago. ¡Qué maravilloso! Dios, aunque hay tanta gente, yo que soy un don nadie, tan carente, me ha permitido predicar este evangelio las veces que voy trabajando. Dios me ayuda, Dios me guarda, Dios abre los caminos y yo puedo ver eso. Yo quisiera decir una palabra a ustedes.
Por si acaso ustedes, 사업을 하다 어려움 당하신 분이 계십니다. hay gente que tiene dificultad realizando el negocio. 혹시 여러분 Por si acaso ustedes, hay gente que no hay felicidad en la familia. 혹시 여러분 Por si acaso entre ustedes, hay gente que sufre por la enfermedad. A ver, óiganme, 만일 여러분이 si ustedes por la enfermedad hay gente que va sufriendo, 어떤 삶을 살고 있는가? ¿qué vida estoy viviendo? 그런 삶을 잘 Si hay gente que sufre por la enfermedad, piense 내가 detalladamente. Yo comiendo, yo bien, estoy viviendo para ser millonario, o si no, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió en la cruz por nuestro pecado. Y hay gente que está en medio del pecado y haciéndole despojar el corazón de ellos el pecado. ¿Estoy realizando esa obra yo? A ver, piensen primeramente en eso. 제 아들이 Mi hijo, 하는 날 el día que fue a los Estados Unidos, yo le senté a él y le dije, Yongguk, ven aquí, siéntate. Padre, Yongguk, 네가 미국에 가거든. cuando tú vayas a los Estados Unidos, 누가 너를 대학 총장 시켜줄 사람도 없겠지. claro, no habrá nadie que te diga para que seas rector de la universidad. 누가 너를 대학 총장 Pero si hay alguien que te dice para que lo seas, no lo aceptes. Tienes que ser pastor para anunciar este evangelio. 혹시 너를 누가 Por si acaso, si alguien a ti, 세워줄 사람이 없겠지. claro, no habrá nadie que te erija, pero 혹시라도 si hay alguien 장관 que te dice para que seas ministro, no lo hagas. 넌 미국에 가서 Tú 이것만 debes ir a los Estados Unidos para anunciar solamente este evangelio, el perdón del pecado, 그 믿음 esa fe para el perdón del pecado, aquel arrepentimiento, aquel evangelio debes predicar. Yo a veces abro fuerte mis ojos 정말 y yo veo, mi hijo vive por el evangelio en realidad. 살피고 있어요. Yo a veces voy así examinando. 이번 크리스마스 간다는 En esta cantata navideña hace algunos años yo había ido. 아버지 제가 Padre, yo 아버지 오신다 그래서 he oído que usted vendría y 학교 안 보냈어요. para que los nietos estén con ustedes, para que mis hijos estén con usted, 제 아이들에게 yo no les envié al colegio. Padre, yo, 아버지 어떻게 복음을 전하는지 그걸 como va predicando el evangelio, quisiera enseñar a ellos. Es importante el estudiar en el colegio, 실제로 pero verdaderamente 앞에서 delante de mis hijos, cómo yo voy predicando el evangelio, quiero mostrar a ellos. 잘했다. Lo hiciste muy bien. 제가 이제 미국 가면 Yo cuando voy a los Estados Unidos, mis nietos durante una semana no van al colegio y están contentísimos. 잠잘 때 이제 저 방에 같이 Y al dormir, 혼자 시간 짜. yo duermo con mi nieto y mi nieto como las agujas del reloj, él va rodando, rodando. A veces su pierna pone en mi 제 panza. 아들은 Mi hijo, 그 손자들 마음속에 자기 아들 dentro del corazón de mis nietos, dentro del corazón de sus hijos, 어떤 것인지를 que es predicar el evangelio, eso le está enseñando. 어려움 하는 것도 보여주고 Le muestra que hay mucha dificultad predicando el evangelio y cómo la gente recibe la salvación mediante el evangelio se le muestra. 저는 제 아들을 키우고 Yo, criando a mi hijo, 자주 아들 데리고 목욕 a menudo le llevo a la sauna. ¡Entra en agua caliente! ¡No! ¡Entra, entra! Y le saco la mugre. Yongguk, ¿sí? 아빠는 지금 하나님 일을 하는 Ahora papá está realizando la obra de Dios. ¿Por qué? 내가 너 때밀은 Yo te estoy sacando la mugre no porque tú seas mi hijo. 하나님의 종 Tú eres un hombre que será siervo de Dios. 하나님의 종이 Por lo cual, estoy criando a una persona que será siervo de Dios. Entonces, esto es la obra de Dios y te estoy sacando la mugre, ¿entiendes? ¡Sí! 얼마나 깊이 이해하는지 모르겠지. No sé cuánto él entiende aquello de manera profunda, 마음속에 pero dentro del corazón de mi hijo, 복음에 좋은 걸 다 지웠습니다. yo, aparte de la obra del Evangelio, todo lo borré para que no haya gozo aparte del Evangelio. Mi hijo se gozaba por el Evangelio y cuando predicamos el Evangelio se goza y está contento cuando los hermanos reciben la salvación para que ellos puedan estar gozosos. Yo así crié a mis hijos, así crié a mi hija
y aparte de otra cosa, aparte de ello, no desea absolutamente nada. Aunque sea un pequeño tiempo, no quería realmente perderlo por algo que no era el Evangelio. Por más que sea un pequeño dinero, no quería gastarlo en algo que no es por el Evangelio. Sacando el dinero, digo, ¿esto es digno para el Evangelio? Yo me pregunto, 이게 진짜 복음에 합당한 거야. ¿esto realmente es digno para el Evangelio? ¿Esto realmente es para el Evangelio, para el Señor? Y lo meto, lo pongo, lo meto, y así. 처음에 몇 번 그러다가 Y varias veces lo hago, 돈을 쓰는 거나 el usar el dinero, el subirme en el carro, el ponerme la ropa, 그래서 제가 복음을 por lo cual 위해서 yo, viviendo por el Evangelio, 예수의 십자가 피를 la sangre del Señor Jesucristo que se centra en el Evangelio, yo no puedo hacer aquellos, apartándome de ello, sin creer en el poder en esa sangre. Yo no puedo realizar esta obra. 내 마음이 Mi corazón, 능력이 el poder de la sangre del Señor Jesucristo a mí me ha liberado 무서운 죄에서 del pecado temible 내 피가 mediante la sangre del Señor Jesucristo, 늘 양심의 가책을 받고 recibiendo el remordimiento de pecado. 마음은 Mi corazón vil, sucio, me ha liberado. Y recordándolo, yo he predicado el Evangelio. 주님이 El Señor, cuando yo voy predicando el Evangelio, me acompaña y eso puedo sentirlo. 큰 증거는 El gran testimonio, ¿cuál es? Las personas que se oponen. Hay bastante. 제가 복음이라는 아무도 대적 안할 겁니다. Si yo no realizo la obra del Evangelio, nadie me va a atacar porque realizo la obra del Evangelio. Hay gente que se opone y estoy agradecido. Hay gente que me interrumpe, siento agradecimiento. Hay gente que me insulta y agradezco. 예수님의 제가 가까운 예수 12제자가 Entre los 12 discípulos del Señor Jesucristo, a cada uno realmente, entre realmente el que trabaja de manera más cercana conmigo, tanto Satanás trabaja para sacarme a ellos y trata de sacarme y no hay ningún problema. Algunos me preguntan, 목사님 밑에는 어떻게 그럴 수 Pastor, ¿cómo puede ocurrir eso si está junto a usted ellos? Yo le digo, había Judas Iscariote también junto al Señor Jesucristo, por lo cual 예수님 밑에 다니다 있는데 está Judas Iscariote cerca de Jesucristo. Junto a mí puede haber gente que sea así. 될 뻔했어. Yo también varias veces casi soy así. Esta hora el Evangelio 이제 es maravilloso. 어제 저녁에 저를 보고 Anoche, 파 초천장에 en la invitación de la cantata navideña, me habían dicho para que escriba un texto de invitación. 탄생을 El nacimiento del Señor Jesucristo, aquella felicidad, aquella cantata navideña que felicita aquello. Durante los 12 meses del año, el coro Gracias realiza la cantata navideña y es un coro muy feliz. 지금 Pero ahora, 인도에는 en India de África, en India y en África, ¿qué está de moda? 합창단 크리스마스 칸타 La cantata navideña, el coro Gracias, el hacerlo por playback. 하와이에서 음악회를 Nosotros realizamos un musical en Hawái 그때 우리 학생들 데리고 y junto con los estudiantes, junto con los 2000 fuimos a Hawái 행복했어요. y estábamos muy felices. 하와이에서 En Hawái, 해변에서 sobre la arena, yo había realizado el musical 바람이 너무 y el viento, pero soplaba fuerte el viento de la playa. 켜면 소리 Y si prendíamos el piano no podíamos oír el sonido. Si prendíamos el micrófono no podíamos oír el sonido. ¿Qué hacemos? Dijimos. 아무래도 그 바람 소리 Por más que tratábamos, no se podía cantar por el micrófono. Entonces, perdón, decidimos engañar al público. 장난 노래 녹음한 걸 Y la grabación del coro Gracias prendiéndolo. 소리 맞춘 노래를 부르는 Y conforme a aquella canción, ellos cantaban y habían cantado apagando el micrófono. 청중들이 Ninguna persona entre el público 몰랐어요. sabía que esto era playback. Y ese día
el musical. Nadie pensó. Soplaba fuerte el viento y no podían entender de que el sonido sea realmente tan claro. En Sudamérica, en África, habíamos hecho el playback de la cantata navideña. La primera persona que intentó hacer eso en Perú, Lima, habían intentado hacer eso, el misionero Park Chung-yong, y en la municipalidad ellos prestaron una carretera de 6 carriles y habían impedido para que los carros vengan, y delante de los 6 carriles ellos habían hecho un gran escenario. Habiendo hecho ese escenario, habían puesto al coro y había apagado el micrófono y habían puesto la grabadora. La gente se asustaba en gran manera. Primera vez que oigo una música tan bella, pero se equivocaron. El playback lo tiene que hacer con astucia, pero se equivocaron y se notó de que era playback, pero nada de eso era problema. Yo el año pasado fui a India y habíamos realizado la cantata navideña y este coro, gracias, en India, lo hacía pero muy mal, pero la gente de India nunca habían visto un evento así. Era un estadio donde se reunieron 13,000 personas y yo, por favor, el coro Gracias no debe ir a África porque no van a poder imitarle con el playback. Yo no trato ahora de llevar al coro Gracias allí. Cuando realizamos esa obra, lo importante que es, dentro de ello, el nacimiento de Cristo se encuentra, y Cristo, habiendo venido en esta tierra, el propósito para lavar nuestro pecado, el vino y el lavar nuestro pecado. Eso lo atestigua con toda firmeza la cantata navideña. Cuando leemos el libro de San Mateo, el Hijo, la generación de Abraham, Jesucristo, y aparece la genealogía y acerca el nacimiento del Señor Jesucristo, detalladamente aparece Jesucristo de esta manera, revestido en el cuerpo del hombre el vino, y luego San Mateo 2, 3 y hoy en el 8, como el siervo del centurión enfermo, realmente él está enfermo y cómo le cura. Cuando leemos aquello, es maravilloso, porque el siervo del centurión viene a Jesucristo y cómo habla. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Le habla muy simple. Esto es algo muy, muy bueno, ¿verdad? El siervo va y dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es una buenísima palabra. ¿Por qué? Señores, como el centurión le enseña la manera para orar. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Señor, mi hijo tiene malaria, tiene mucha fiebre. Es lo mismo. ¿Se puede sí o no? Es la misma gramática. Señor, mi marido tiene cáncer, eso que se llama cáncer, y está sufriendo, gravemente atormentado. Es eso. Señor, mi hermano menor, realmente, por la úlcera, está sufriendo. Es algo muy simple. Pero el Señor Jesucristo le dice, yo iré y le sanaré. ¿Pero qué le dice el centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No venga a mi casa. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. El centurión aquel entonces, como soldado de Roma,
estando allí, dominaba a Israel. Él, siendo centurión, encima de él tiene otro líder y también está el general del ejército sobre él. Sobre él también hay autoridad, pero el que tiene autoridad cuando le dice a él, ve, haz esto, entonces él debe hacerlo. Contrariamente, bajo él, a los siervos que se encuentran, si el centurión le dice, haz esto, haz asá, él debe hacerlo. Entonces el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, es Señor de los señores. Yo, a los que están bajo a mí, yo ahora, con solo hablar, con solo transmitirse, se logra. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los señores, viene a ser, con solo hablarlo, se curará la enfermedad. Por favor, no hace falta que venga hasta mi casa y se moleste. No, con solo una palabra de usted se curará. Y Jesús, mirando esa fe, se asustó. ¿Cómo? Él era gentil, ¿verdad? Él era de Roma. Él no era judío. Y se asombró. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el mismo Dios a quien ustedes están creyendo. Ay, durante 1 hora, durante 2 horas. Señor, así, no es que deben orar de tal manera. Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Por qué? El Señor Jesucristo vino a realizar aquella obra y con ello la oración es suficiente y además la fe de que el Señor lo ha curado si lo tiene. Por lo cual, esta Biblia lo que dice, hermanos, para el paralítico, el centurión no es que hizo algo, se empeñó, no es que vivió una vida bondadosa y se esforzó. No, Jesucristo en sí, el significado del nombre del Señor Jesucristo es salvación. Quiere decir la salvación. Jehová, Jesucristo en sí es la salvación. Miren, ¿entienden? El carro le sube al hombre y va marchando, es carro, y lo que lleva al hombre es el carro, ¿correcto? Señores, y lo que va subiendo el agua. Y cuando ustedes oyen, bueno, eso que va llevando el agua, el aire acondicionador es lo que va enfriando el calor y el filtro. Y luego la calefacción es lo que caliente. Jesucristo, ¿qué máquina es? Jesucristo no es ni aire acondicionador y Jesucristo no es ni bomba de agua. Bomba de agua es lo que va sacando el agua y el aire acondicionador es lo que da aire frío en el calor, calefacción lo que da aire caliente en el frío, carro el que traslada al hombre. El significado de la palabra Jesucristo es que le salva de la enfermedad, del pecado, por lo cual cuando está en la posición para recibir la salvación, debe llamar al Señor Jesucristo, sea quien fuera el que llama el nombre del Señor Jesús, recibirá la salvación. Es muy simple, por lo cual este centurión conocía al Señor Jesucristo, de que era Rey de Reyes, Señor de los señores, sabía aquello. Y al centurión, a los que está bajo él, tú ven aquí, venía. Entonces, si tú vete, entonces iba. El que está sobre él, tú haces esto, el líder cuando le dice, él debía hacer y él obedece, Rey de Reyes, Señor de los señores, es Jesucristo, y con que él hable nada más, la enfermedad, la parálisis se curará y el tormento acabará, y eso exactamente lo sabe, y el Señor Jesucristo viene para salvar, por lo cual el Señor Jesucristo, si no puede salvar, no viene a ser el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Si Jesucristo no puede salvar, no es salvación. Señores, el aire acondicionador, si no puede echar el calor, no es aire acondicionador. Si el carro no puede trasladar al hombre, aparentemente es carro, pero no es carro. La calefacción, si no calienta, no es calefacción. ¿Entienden?
El centurión, exactamente el significado del nombre de Jesucristo lo conocía. Él, 구원이시잖아. su nombre es salvación, es el que salva del pecado. 뭐야? 뜨거운 것을 Lo que enfría el calor se le dice ahora era acondicionador. 오늘 왜 이렇게 하죠? 더운 것을 시원하게 Y 컨이라고 말하고 se le dice aire acondicionado lo que enfría en medio del calor, y cuando va calentando el frío se le dice calefacción. El que traslada al hombre, ¿qué es? Es el carro, y agua es lo que pone el agua y debe traer en la boca, y eso es vaso. El Señor Jesucristo es salvación, y del pecado y de la enfermedad, si no nos salva, no es Jesucristo. ¿Entienden? 예수란 말 뜻이 구원 El significado de Jesucristo es Salvador, por lo cual del pecado, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, ya que nos salva. Nosotros llamamos su nombre Jesús, y el centurión por eso. 실은 뭐 우리 집까지 오면 됩니까? 와야 ¿Para qué? Usted va a venir hasta aquí, no venga. No podemos soportarlo. 당신 많은 왕이요 Usted es Rey de Reyes, Señor de los Señores. Yo también, cuando ahora el que está encima mío me dice para que venga, vengo. Si haga esto, me dice que haga esto, yo hago. Usted, si dice para que la parálisis se vaya, se va a ir. Aquello es paz del el Rey. No hace falta que usted venga hasta la casa. Paz. Debes estar en la iglesia de Canaán. Entonces la paz no puede menos que estar aquí. ¡Paz! A los hermanos que han recibido la salvación, no partas. Entonces la paz, por más que yo me enoje, no va a partir. Eso es el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Por lo cual ustedes, el centurión no hizo bien algo, sino que el Señor Jesucristo, el que está de hecho a hacer aquello, nosotros le llamamos Jesucristo. Si no puede hacer aquella obra, no es Jesucristo. Sea la enfermedad del pecado, no. Si no nos puede salvar, no es Jesucristo. Jesucristo es el que salva, y de la enfermedad del pecado debe salvarnos. Así únicamente es el Señor Jesucristo. Muchos miembros creen en el Señor Jesucristo que no puede salvar el pecado, están creyendo en un Jesucristo falso. Nuestro Señor Jesucristo, sea quien fuera, sea el pecado que tenga, sea la maldad que tenga, es suficiente para sacarlo de allí, para salvarlo de allí. A ustedes, todo problema que le llegue, para resolverlo, Él es poderoso, el Señor Jesucristo. Amén, pueden hacerlo. Por lo cual, creemos en ese Señor Jesucristo, y en medio de nosotros, por el Señor Jesucristo. Dice que la hermana hace un momento oyó acerca de la masita de arroz. Puede que a ella no le guste tanto la masita de arroz moche. Hasta ahora me encanta la masita de arroz moche. Con solo pensar ahora. ¡Ay, qué agradecido me siento! Antes de ir al cuartel, en aquel entonces, un año antes venía la carta para que vayamos al servicio, y yo las veces que podía oraba para mi servicio militar. Pero no quería ir al servicio militar en aquel entonces. ¿Por qué no quería? Porque en Changpali yo estaba durante 1 año y medio y había 2 niños de la escuela dominical, y 30, 40 niños recibieron la salvación y vinieron, y era muy interesante. Todas las noches nos reunimos, y en el barrio Changpali era como realmente tenía una distancia de la ciudad, y venían los estudiantes, las personas mayores. Cada noche nos reuníamos, todos los días cuando nos reuníamos, hasta para que se nos rompa la garganta, cantábamos: habiendo obtenido el perdón del pecado por el Señor Jesucristo, todo lo mío cambió, y mediante su sangre obtuvimos la redención. Y cantábamos fuerte y testificábamos, y después testificar, yo predicaba la palabra, y después orábamos, y a la noche, reunidos a las 7 por ahí, a las 10, otra vez terminaba, y en una bicicleta en 334 se suben hasta 34 y se van a la ciudad. Yo también le pongo a 34 y voy hasta la ciudad, le envío, todos van, y yo estoy ahora viniendo en esa noche oscura solo en bicicleta, y soy tan feliz. Ellos, habiendo recibido la salvación, cambian,
Y eso, toda mi vida entera. 1 año y medio estando en Champali era tan feliz. Era pobre, pero realmente yo era muy feliz. Allí, yo vivía en Champali. En aquel momento, el Señor Jesucristo, realizando nosotros, yo no quería ir en medio de ello al ejército, pero Dios podía impedir que yo vaya al ejército, pero la razón por la cual me había llamado, había preparado también, entonces sentía libertad. Allí era el entrenamiento de comunicaciones, ROC, CORS, CORC, y yo recibía el entrenamiento. Cada sábado venía una nueva promoción y se iba. Había venido miles de soldados. No había pastor, no había ni pastor en la iglesia, no había ni salón de culto en esa base. Durante 3 años para predicar el evangelio, yo era muy, muy feliz. Muchísima gente había recibido la salvación y yo, más que en la iglesia de la base, se reunía más gente en nuestra iglesia. Y yo terminando el cuartel dije, por más que vaya al desierto de Sahara, yo viviré cuanto fuese. Por más que vaya al Polo Sur, yo cuanto fuese podré vivir con ese Dios, porque verdaderamente podía sentir que Dios trabajaba en mi vida. Señores, sea cual fuera la vida que llevan, no sé ustedes cómo ganan el dinero, no sé cómo viven, pero si ustedes ponen los ojos en el Señor Jesucristo, y si ven cómo Jesucristo trabaja en ustedes, en gran manera estarán realmente maravillados. Esta verdad que permite el perdón del pecado, empezando en Jerusalén, y esto se propaga a todo el pueblo, sea quien fuera. No hay iglesia que predique exactamente el perdón del pecado. Y yo empecé a predicar este evangelio. Dios, he visto cómo me ayuda, he visto cómo abre el camino y Dios se goza por ello. Si no le va bien el negocio, no traten de hacerlo de manera forzada. Empiecen a realizar esta obra. Esta realidad que permite el perdón del pecado, anúncienlo. Entonces, aunque lo hagan a medias, Dios le va a ayudar. Porque Dios se goza por esta obra. Nuestra iglesia no puede fracasar, no puede ser derrumbada, no puede ir en un mal camino, porque el perdón del pecado, esto viene a ser lo importante. Los ancianos, los diáconos, los laicos, los que hoy han venido, los que han venido ayer, esta obra realizan. Entonces, ustedes de antemano, dentro de la manifestación de Dios están ustedes, por lo cual el negocio que ustedes realizan, Dios le va a cuidar. Esto con toda convicción es seguro. En Toronto está la iglesia llamada People Church. Oswald J. Smith, él realiza el pastoreo allí. Yo he leído muchos libros del misionero Oswald James Smith. Y un día cuando fui a Canadá, había iglesia llamada People Church. Eso es puede ser la iglesia del que había realizado el ministerio Oswald J. Smith. Habíamos prestado un gran lugar para realizar el salón de culto y no nos querían prestar la mañana y no pudimos tener culto de la mañana. Entonces fui al culto de Oswald J. Smith con mi hijo y los hermanos estaban reunidos y yo había oído el culto. Mi inglés era torpe, entonces uno a uno así me iba traduciendo, explicando mi hijo al lado. Oswald J. Smith, sin lugar a duda, era la iglesia donde él estaba y había libros escritos acerca de Oswald J. Smith. Me puse muy contento, pero no era el evangelio que Oswald J. Smith predicaba. Se había tergiversado mucho. Tuve un dolor en mi corazón. El permitir el perdón del pecado. Ahora, ¿por qué sucede eso? Nosotros, cuando no nos va bien en la vida de creencia, vamos conforme al deseo, el placer, la carne, y en medio de ello,
las personas de manera voluntaria ahora quieren ahora leer la Biblia, quieren venir así a forzado. En medio de la dificultad, Dios debe trabajar, pero los hombres lo hacen así, a su manera, conforme al hombre. Entonces Dios no trabaja. Pero cuando ustedes viven por el Evangelio, sea lo que fuera lo que hagan, ustedes verán cómo Dios le ayuda. Entonces es muy interesante. La hermana Sonolsun, ¿se acuerdan? Era la hermana que vendía mariscos secos y yo peleé con ella y realizó la obra del Evangelio. Dios trabajó en ella y quedó en medio de mucha más riqueza que cuando vendía y predicaba el Evangelio a los niños, y exactamente había visto eso. Por eso el pastor, señores, el que tenga ambición por el dinero, ¿saben por qué es? Porque de antemano su corazón se apartó de Dios. Es eso lo que ocurre. ¿Entienden? ¿Entienden? Señores, cuando uno vive por el Evangelio, Dios le da comida, Dios le permite tener ropa, no le deja pasar hambre. En ese momento en el que yo pasé hambre, creo que es para entrenarme. ¿Qué es lo que Jesús hace viniendo? Es la obra de salvar. El siervo centurión, el esclavo, ahora siendo paralítico, sufría en gran manera. ¿Quién le salva de aquella enfermedad? El Señor Jesucristo. La salvación le va salvando, ¿verdad que sí? La salvación ahora le salva la salvación y le dice al centurión, mi siervo está paralítico, gravemente atormentado. Ahora yo iré y le sanaré. Y le dice, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo también, los que están bajo mí, cuando yo hablo, ellos me oyen. Usted es rey de los reyes, señor de los señores, con que solo hable, ahora se curará. Por favor, no hace falta, Señor Jesucristo, que se canse usted y venga. Correcto. Nunca hemos visto, nunca hemos tocado al Señor Jesús, pero aunque no se ve ante los ojos, parece que se ve, y el creerlo de tal manera es creerlo, aunque sea ahora, eternamente de la misma manera, como había curado realmente al siervo del centurión. Él tiene la capacidad de poder para curar. Hoy vivimos ahora de esta manera. Señor, mi hijo está acostado en casa siendo paralítico, gravemente atormentado. Es muy fácil aquello. Vamos a hacerlo con fe. Señor, mi amigo está ahora con la enfermedad, paralítico, enfermo. Oren así, le curará. Entonces el Señor Jesús va a realizar aquella obra. Señor, mi hija está muy enferma, sufriendo. Señor, mi hijo está en dificultad. Señor, mi marido, ahora el negocio no le va bien y está cautivado en ello. Realmente, señores, el Señor Jesucristo, estando vivo, está trabajando en ustedes, por lo cual, como el centurión había hablado, ustedes también en silencio, Señor, tengo este problema, y vivan por el Señor, atrévanse a vivir por el Señor. Entonces en la vida de ustedes, cuando vean cómo Dios trabaja, Dios crecerá y será maravilloso. El centurión ya ha dicho aquello. Yo iré para curarte. No hace falta, solamente hable, Señor. Él, desde aquel momento, el siervo del centurión se curó. Esto y aquellas dificultades, problemas de la familia, problemas de los hijos, ustedes lo tienen. Por lo cual, viniendo junto al Señor, Señor, yo hoy he aprendido, centurión. El pastor Oxupar me dijo para que lo haga así. Sí, no importa, cuéntele. Sí, díganle al Señor Jesucristo. En mi casa hay este problema y nuestro siervo ahora en nuestra casa hay tal cosa. El Señor, estando vivo de la misma manera, trabaja, aunque no se ve, creyendo de que se ve, creyendo
esa fe de ustedes hará que el Señor se manifieste en la vida de ustedes y hará para que la gente que lo rodea vea al Señor y así aumentará la fe. Realicemos la cantata, la gran campaña. 가운데 계신 예수님을 Jesucristo que está en medio de nosotros es manifestarlo. 상관한테 충성 Y cuando decimos al mayor, ¡saludo! Sí, Señor, yo, 제 하인이 중풍병에 걸렸는데 mi 예수님께 criado está paralítico y le pedí al Señor Jesucristo y completamente le curó. 대장님도 Usted también, 불안한데 예수님 앞에 나가 si está enfermo, debe ir junto al Señor Jesucristo. 고친 남 뒤에 Después de que se ha curado así el paralítico, el centurión habrá hecho aquello. Ustedes también vivan aquella vida cuando viven por el Evangelio. El Señor, cuando vive por ustedes, no piensen de que el Señor está lejos de ustedes, sino que en su corazón, cerca del corazón, encuéntrese con el Señor Jesucristo. Ahora en más, grandes y pequeños problemas de ustedes, no sufran ahora de por sí, encargando al Señor Jesucristo. Gócense por el Señor Jesucristo y alabando. Espero que vivan por el Señor Jesús. Vamos a orar. Todos personalmente, durante un momento, vamos a tener momento para